Muy bien. Bueno, nos quedamos justamente hasta la parte de empalme, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer es lo denominado matriz. Y tenemos diferentes tipos de matriz: matriz rectangular, matriz de camino y matriz polar. Vamos a empezar primeramente con una matriz normal. Vamos a hacer un pequeño dibujo aquí. Vamos a colocar unos círculos. Y lo vamos a recortar. Ya saben que si mantienen presionado el clic izquierdo, les va a aparecer este tipo de imagen. Perfecto. Ya una vez hecho la imagen, vamos a proceder a copiarlo porque lo voy a necesitar. No, yo creo que es suficiente con eso. Voy a proceder a volverlo matriz. Primero empezaremos con la matriz rectangular. La matriz rectangular lo que hace es seleccionar todos los objetos que tenemos y nos va a generar una copia consecutiva referente a una matriz, y utiliza en este caso la referencia de filas y columnas para poder modificar. Como han podido apreciar, se ha abierto una nueva ventana en donde yo puedo hacer una modificación, en este caso de manera manual. De manera manual sería de este punto y de manera automática de esta forma, ¿no? Tal vez quiero 5 columnas, entonces añadimos 5 y solamente 2 filas. Y ahí está. Ahí están las distancias que tienen entre elementos. Eso ustedes también lo pueden modificar si se quieren ser mucho más exactos, ¿no? Ahí está. Si colocan números exactos, ya va a tener una distancia o una proporción mucho más grande y mucho más centrada. Para modificar esto de manera manual, pueden apreciar que tenemos 3 flechas. Esta flecha me indica el número de filas, este me indica la distancia de separación y este me indica el número de columnas. En este caso, si yo voy a hacer un clic izquierdo en este elemento, lo que voy a hacer es elevarlo para incrementar. Lo mismo pasaría en este elemento. Voy a incrementarlo o voy a reducirlo. Este elemento nos permite incrementar o reducir la distancia. Ahí está. ¿Y en qué consiste el elemento que tenemos acá? Bueno, este elemento lo que hace es hacer una extensión de matriz proporcional, es decir, que va a incrementar de manera proporcional las columnas y las filas sin ningún problema. Si hago clic izquierdo, pueden apreciar que hace un crecimiento proporcional. Puede ser pequeño o puede ser mayor. Y listo, en este caso esa es la manera para poder trabajar. Yo coloco cerrar matriz y ya tengo esta configuración lista. Ahora bien, ¿cuál es el problema o el defecto de este tipo de diseño en particular? Bueno, el problema principal radica en que nosotros no podemos hacer algún trazado original en este elemento. Cada vez que seleccionamos me va a aparecer la ventana de la matriz para poder modificarlo. Y yo no quiero eso, quiero modificar y quiero eliminar los objetos del medio, ¿no? Quiero que sea editable. Y la única manera de hacerlo editable es simplemente utilizando el comando de descomponer. El comando de descomponer permite eliminar, en este caso, matrices y elementos de bloque para volverlos a su elemento de origen, que en este caso era trazado sencillo hecho de manera manual. Entro a descomponer, selecciono el objeto, coloco Enter y automáticamente se ha eliminado. Miren, yo puedo seleccionar ahora de manera independiente y no va a afectar para nada. Puedo seleccionar todo esto. ¿Sí está bien? Y listo, ahí tenemos ese tipo de diseño listo para trabajar. Es relativamente sencillo utilizar la matriz y descomponerlo para posteriormente utilizar el trabajo y poder hacer la edición correspondiente. Perdón. Luego tenemos la opción de la matriz
de camino. Para la matriz de camino voy a utilizar un spline y vamos a ver en qué consiste este tipo de matriz. La matriz, bueno, su propio nombre lo indica, es una pequeña matriz que nosotros vamos a tener, tenemos el objeto y tenemos una trayectoria. Así que voy a hacer que este elemento se repita en toda esta trayectoria. Pero ojo, cuando yo uno esto, aunque sean independientes, van a estar vinculados uno del otro. Si yo coloco matriz de camino, selecciono el objeto y selecciono la trayectoria, me va a aparecer así, ¿no? Esa es la forma en la que en realidad se está alineando. Y yo puedo incrementar la distancia, en este caso, de elementos. Desactivo esto y al desactivar esa opción de alineación pueden ver que hace una proporción mucho más pareja. En este elemento pueden reducir o pueden incrementar la cantidad, ¿no? Ahí lo pueden apreciar. Claro que va a seguir una trayectoria fija, una trayectoria longitudinal, y es decir que esa distancia que me dice de 15, por ejemplo, si yo coloco menos distancia, va a haber más elementos que se van a poder repetir. Ahí pueden apreciar la distancia. Tal vez quiero mucho más pequeño y van a ver cuánto se va a reducir. 7. Hace rato era 70, ahora es 7. Con este 7 se ha ido incrementando la cantidad de objetos que siguen ese tipo de trayectoria. Es de esa manera que funciona, es realmente práctico para trabajar. Hasta aquí, ¿alguna duda, consulta que tenga? Muy bien. Y para la matriz polar vamos a utilizar dos objetos de referencia. Este es el objeto que yo voy a necesitar en este caso para trabajar. O bueno, es el objeto que voy a hacer la reproducción de matriz. Y este es el elemento central de referencia que voy a utilizar para hacer este tipo de matriz. Matriz polar, selecciono el objeto, Enter, y selecciono un punto central de la matriz, o sea, este. Al hacer eso se me genera una nueva ventana y aquí ya puedo modificar la cantidad de objetos de manera mucho más práctica y también puedo modificar el ángulo. Mediante la configuración del ángulo puedo ver si voy a ser preciso o no. La distancia también se puede tomar en cuenta, pero simplemente lo voy a mantener así. Ustedes pueden colocar la cantidad que quieran y va a tener ese tipo de disposición, ¿no? Pueden apreciar una disposición angular también bastante precisa. Cerramos matriz y ya tuviéramos todos listos. ¿Qué elementos nos faltaría para poder hacer, en este caso, terminar con esta primera parte? Bueno, en este caso vamos a utilizar lo que se denominaría el comando de desfase. El comando de desfase me permite hacer una copia en paralelo con una distancia determinada de este objeto. Yo selecciono precisa distancia de desfase, voy a colocar 50 y designo el objeto. La separación se puede hacer en la parte superior o en la parte inferior, pero hace esa reproducción de esta forma, ¿no? Perfecto. También sirve para elementos como los círculos, ¿no? Aquí está, 50 y he hecho un incremento en este apartado. Es de esa manera que funciona, puede ser con cualquier objeto, no es necesario que sea un círculo o una línea recta. Puede ser un polígono, puede ser un cuadrado, si tiene una distancia, o sea, si requerimos una distancia de separación, lo va a hacer sin ningún problema el comando de desfase. Ahora bien, tenemos la opción de modificar. Aquí tenemos algunas operaciones. Una que me parece interesante es la longitud. Hay dos tipos de incremento que se van a trabajar. Incremento en porcentaje o incremento longitudinal. Es decir, si yo coloco aquí incremento, me va a decir que indique la longitud que voy a incrementar. En este caso voy a colocar un incremento de 10. Selecciono el objeto y van a ver que cuando yo me acerque al objeto, se va a incrementar, ¿no? ¿Y qué es lo interesante? Que cada vez que toque con un clic izquierdo va a empezar a incrementarse. Si hago clic izquierdo constantemente,
va a, va a llegar a ser un incremento mucho mayor, ¿no? Eso es importante tomar en cuenta. Luego tenemos el incremento porcentual. Para el incremento porcentual tenemos que tomar en cuenta que el incremento, este valor que tenemos acá es de 100%, esta línea. Y para poder incrementar, tengo que añadir el porcentaje que se va a incrementar del 100%. Si quiero la mitad, tendría que colocar 150. Selecciono el objeto y pueden apreciar que se incrementa la mitad. Y cada vez que hagan clic, se va a incrementar sobre el tamaño original. Ahí está, ¿ven? Mientras más hago clic, se incrementa sobre el tamaño original. Es de esa manera que funciona. Luego tenemos las opciones de edición de polilínea y la edición de spline, pues en sí no hay mucha diferencia. Si ustedes colocan una polilínea en este caso, y colocan esto, puedo modificar el grosor. Y eso es lo más trascendente que se puede utilizar para trabajar. Luego tenemos el spline. En el spline, por ejemplo, yo puedo moverlo o volverlo directamente polilínea. Cuando haga esta opción de conversión de polilínea, se van a dar cuenta que este elemento va a tener una variación. Ahí está. Y me dice especifique la precisión. Vamos a colocar 15. Y si yo me acerco, pueden apreciar que tiene ese tipo de distancia. Y la precisión se ha llegado a ser bastante, bueno, debo reconocer que es bastante buena, pero las líneas llegan a ser en líneas rectas. De lejos pareciera que no afectará nada, pero si se acercan pueden ver que en las curvas sí llega a haber un impacto notorio al momento de trabajar. Si colocaba un mayor elemento iba a ser un problema. ¿Hasta aquí alguna consulta, duda que tenga? Muy bien, no hay consultas. Vamos a ver la opción de edición de sombreado. Para la edición de sombreado, igual no le veo el caso, pero lo vamos a revisar. Ahí tengo una opción y lo voy a editar. Me va a aparecer esto y lo voy a modificar como yo quiera. Como pueden apreciar, se ha hecho la modificación, pero esto también se puede hacer de manera directamente ingresando a este elemento. Perdón, un poco ando resfriado. Como pueden apreciar, se puede hacer la misma modificación de esta forma o podrían utilizar el comando de editar sombreado. Yo les recomiendo utilizar el anterior método, ya que es mucho más práctico. Luego tenemos esta opción de alineado. Esta opción sí es peculiar, no voy a mentirles, se tiene que tener práctica para poder hacer esto. ¿En qué consiste la opción de alinear? Bueno, supongamos que este objeto va a tener este tipo de configuración. Y vamos a hacer que este elemento, en este caso, coincida con este punto. Quiero que esta línea que tiene esta base esté aquí, ¿no? Así que vamos a trabajar con alineación. Cuando yo voy a alinear, primero se designa el objeto, Enter, colocamos el primer punto de origen, en este caso es este, luego el punto de mira, voy a colocar este elemento, luego el segundo punto de origen y el segundo punto de mira,
y luego el tercer punto de origen y el punto de origen en donde quiero que esté colocado este elemento. Si yo lo hago aquí, se va a alinear en este punto. Si lo hago aquí, se va a mantener, ¿no? Y lo voy a mantener aquí. A ver un momento. Ahí está, ¿no? Aquí un poco extraño. No se alinea de la manera correcta. A ver, nuevamente. Objeto, primer punto de mira, aquí. Luego, el segundo punto, aquí. El tercer punto de origen. Vamos a colocarlo aquí. Y vamos a colocar la mira en este punto. Y como pueden ver, la proyección se ha hecho en el lado contrario. Si lo hubiera hecho en el sentido, bueno, en este caso en el sentido hacia abajo, se hubiera hecho hacia arriba. Es cuestión de práctica, incluso a mí me cuesta un poco modificar la altura, o bueno, en este caso alinearlo de esta forma, porque sí requiere manejar muy bien cuál va a ser tu punto de inserción o tu punto de mira, dependiendo cómo nosotros lo vayamos manejando. Puede variar, ustedes simplemente lo pueden practicar al momento de hacerlo. Simplemente establecen puntos y siempre establecen la mira aquí, en el punto donde se va a hacer la, en este caso, la alineación. Ahí está, ¿no? Como pueden ver, se ha hecho una alineación correcta y simplemente es cuestión de práctica. Ustedes definan muy bien sus dos primeros puntos de origen donde se va a insertar y el tercero mayormente se enfoca en el objeto, donde va a estar colocado para que pueda tener una alineación mucho más precisa. Luego tenemos la opción de partir y la opción de partir en un punto. La opción de partir relativamente es esto. Yo voy a seleccionar este elemento y me dice que precise un segundo punto donde se va a ver la ruptura. Cuando yo seleccioné el objeto, prácticamente ese se volvió mi punto de ruptura. Y aquí yo lo puedo partir y se ve de esta manera. Nuevamente repito, selecciono esta opción, selecciono el objeto y miren, a partir del punto que he utilizado como referencia, va a empezar a partirse. Y luego tenemos la otra opción que es partir en un punto, en donde yo selecciono, por ejemplo, este elemento y voy a seleccionar un punto de interrupción, este. Y van a apreciar que este elemento que era uno solo, ahora se han vuelto dos elementos independientes. Algo que solamente era una línea recta, se ha vuelto dos. Esa es la diferencia entre estos elementos. Al momento de trabajar con el primer elemento, lo que va a hacer es partir y va a crear una abertura para poder trabajar. Y la otra opción, que sería la opción de partir en un punto, solamente necesito un punto de referencia para poder dividir estos objetos en dos partes. Puede funcionar también para elementos enteros, como un cuadrado, un círculo, también llegaría a funcionar sin ningún problema. Luego tenemos la opción de juntar. La opción de juntar no se utiliza sí en parte, pero mayormente se utiliza en 3D. ¿En qué consiste el objeto juntar? Este elemento que teníamos, por ejemplo, se han vuelto dos elementos completamente independientes y yo los necesito juntar, que se vuelva solamente un trazado. Así que selecciono la opción de juntar y selecciono estos objetos y va a volver a ser el objeto original. Ahí está, el objeto original y ambos ya son una sola pieza como antes. Tal vez nos ha dado un buen ejemplo, vamos a utilizar vamos a hacer esto. Aquí tenemos 30. Luego voy a utilizar la opción de descomponer porque también se puede descomponer polilíneas. Estos elementos pueden apreciar que son independientes, ¿no? Como si hubiera trabajado con línea. Luego ingreso la opción de juntar
Selecciono los objetos, coloco Enter y automáticamente se vuelve nuevamente un cuadrado. Ha vuelto a su estado original. Y nuevamente recalco, se utiliza mayormente cuando nosotros trabajamos en 3D. Estos elementos están por demás. Lo que sí voy a utilizar es justamente esta opción. Y para esta opción voy a requerir una cobertura. Así que vamos a colocar este elemento con cobertura, polilínea, selecciono, coloco sí y vamos a verificar si esta polilínea me va a servir para trabajar. Sí, efectivamente la polilínea se nota, ¿no? Que la cobertura está haciendo su trabajo. Pero, ¿qué pasaría si yo quiero que este elemento esté por debajo del sombreado? Entonces, lo que tengo que hacer es simplemente lo voy a desplazar aquí, lo va a respetar y al momento de respetarlo voy a ingresar a esta opción. Voy a colocar el sombreado, selecciono, ingreso al inicio, nuevamente a modificar y voy a colocarlo con poner por delante. Cuando hago eso, automáticamente este elemento de sombreado se ha puesto por delante de la cobertura y ya no lo respeta. Por eso es que se ve de esta forma. Esto no solamente aplica para trazados, también para cualquier tipo de texto. Aquí tenemos varios. Poner texto adelante, cotas, directrices, anotaciones y sombreados detrás, ¿no? Por ejemplo, ponen sombreado detrás y automáticamente la cobertura va a volver a notarse, va a volver a destacar en este caso. Hasta aquí, ¿alguna duda, consulta que tengan? Perdón, el que es solo partir, pareciera más que partir como que va borrando las líneas del cuadrado o como que las descompusiera como ese descomponer polilínea. No Este. entendí muy bien ese. Sí. Bueno, en este caso sí. Lo que hace partir es prácticamente a partir de ese punto puede eliminar todo un segmento. Es una forma en este caso de decirlo, ¿no? Vamos a hacer otro ejemplo aquí. Si tú colocas partir y seleccionas el objeto, a partir del punto de que voy a utilizar para partir es, digamos, esta línea, desde ese punto va a ser, en este caso, mi división. Ahí está, ¿no? A partir de ese punto. Si yo coloco Enter, ¿no? En este caso sí o sí requiero un segundo punto, eso es lo que me indica. Entonces necesito hacer una separación o puedo colocarlo directamente ahí. Pareciera que no se hubiera hecho la partición, pero sí se acerca. Ahí está el elemento partido. He utilizado un punto cualquiera y un punto central como referencia para que haya este tipo de elemento partido. Y lo interesante es que pareciera que no hubiera afectado nada, pero en sí se ha dividido en este sector abierto con el cuadrado en este caso. Esa es la forma en la que puedes utilizar ese comando de partir. Yo en lo personal no lo utilizo, pero sí es una referencia que podrías tomar en cuenta para trabajar en algún proyecto donde vas a necesitar dividir este objeto o separar, en este caso abrir este elemento para que tú puedas hacer algún trazado adicional. El que sí he utilizado bastante y es bastante práctico es este, que es la opción de partir en un punto, porque te permitiría eliminar en este caso cualquier punto de referencia y así tú puedas utilizarlo como punto final para poder trabajar. Por ejemplo aquí, yo quiero partir eso, selecciono el objeto y selecciono justo la mitad. Y automáticamente esto se ha partido en dos elementos. Y yo podría utilizar justamente una línea para, ya no sería la mitad, se denominaría punto final y podría ser un trazado. Es de esa forma que nosotros podríamos utilizar para poder trabajarlo. Lo he utilizado más que el elemento primordial, que bueno, el primer elemento que vimos, que es la opción de partir. Para mí no es práctico, pero en AutoCAD existe y si en alguna situación te llegaría a aplicar, ya sabes cómo funcionaría. ¿Alguien más tiene alguna duda? Muy bien.
Ahora, para poder hacer estos trazados, obviamente requerimos ayuda. Una de las ayudas principales es justamente nuestra área de trabajo. Este se denomina el espacio modelo. El espacio modelo va a requerir este tipo de cuadrículas, ¿no? Hay algunos, a mí en lo personal me gusta tener cuadrículas porque me parece una forma más práctica de concentrarse. Tal vez a algunos les perjudica, así que para simplemente eliminar esto, seleccionan esto y chao. Ya no tenemos más. Yo lo voy a activar y también puedo activar el cuadriculado de estos elementos. ¿A qué me refiero? Se han dado cuenta que la línea me permite desplazarme de manera libre. Pero ¿qué pasaría si yo hiciera que este elemento, el cuadriculado, tuviera también algo que ver en el trazado? Lo voy a activar. Al activarlo, pueden apreciar que mi desplazamiento de mouse, incluso mi selección de elementos, llega a ser un poco más lento. No significa que mi computadora está lenta, sino que mi desplazamiento ahora ya no es tan libre. Está centrado prácticamente en los elementos cuadrados para poder trabajar. ¿Puedo configurar eso? Sí. Aquí está la opción de Snap Mode. Tenemos estas líneas que son nuestra referencia y los cuadriculados. Vamos a ver la configuración. Verificamos. Me dice que el intervalo X y Y de la línea es de 10 y la línea principal cada 5. Es decir, que este elemento tiene una distancia de 10. Si yo lo voy a seleccionar de este punto a este punto, pueden apreciar que efectivamente este elemento tiene una distancia de 10. Luego me dice, en este caso, que el intervalo en X y en Y es 10 y la línea principal cada 5. Es decir, que la línea principal va a estar cada 5 cuadraditos. 1, 2, 3, 4, 5. Línea ploma y aquí también línea ploma. Es de esa manera que funciona esta configuración. Si ustedes lo quieren utilizar, tienen que saber cómo configurarlo y esa es la manera de hacerlo. No es complicado, simplemente tienen que manejarlo de esa manera. Yo lo voy a desactivar porque no utilizo la rejilla como elemento de trazado. Tenemos la otra opción que es el Orth Mode o la restricción ortogonal. ¿A qué se refiere con esto? Nuevamente recalco que cuando trabajamos en AutoCAD el desplazamiento llega a ser libre. Pero ¿qué pasaría si yo tuviera activado esta opción? Esta opción se activa con F8 o bien ustedes pueden utilizar el comando para trabajar. Yo lo voy a activar de manera manual para que lo puedan ver. Y si yo selecciono ahora línea, por más que me voy hacia arriba mi mouse, ya no está trabajando de esa forma, ¿no? Ahí pueden ver. Solamente se mueve en 0 y si yo me muevo aquí es 90. Yo quiero al medio, no me deja, 180 y 270. O sea que la restricción solamente abarcaría puntos, ángulos rectos sería, para poder trabajar. Luego tenemos el rastreo polar. El rastreo polar en sí es una herramienta bastante interesante, ya que nosotros en algún momento vamos a trabajar con ángulos de 10, 20 y tal vez vamos a trabajarlos de manera repetitiva, como por ejemplo cuando hacemos una proyección isométrica, ¿no? Sabemos que la proyección isométrica requiere un ángulo de 30 grados para poder generar cualquier tipo de trazado. Esa es la lógica. Entonces, para poder activar simplemente selecciono, pero también tengo que verificar en qué ángulo estoy. Efectivamente estoy en el ángulo de 30, 60, 90, 120. Muy bien, ya lo tengo de esta manera. Y lo que tengo que hacer es simplemente agarrar línea, coloco el primer clic izquierdo. Si yo me acerco en 0, pueden apreciar que me ha generado una línea segmentada de color verde que tiende prácticamente al infinito. Ese es mi ángulo 0.
Voy a avanzar y desaparece esa línea. Voy a llegar a 10, aparece. Perdón. Luego llego a 30, aparece. Luego llego a 60 y me va a aparecer. Luego a 90 y me va a aparecer. Entonces, esa es la manera en la que funciona este tipo de elemento. Si yo quiero configurar esto, puedo crear parámetros de rastreo. Aquí tengo la configuración. Puedo eliminar ese 10. Por ejemplo, me dice incrementar ángulo cada 30. 0, 10, 30 es lo que me aparece. En este caso no me conviene, no me sirve el 20, lo puedo suprimir, tampoco me sirve el 10. Y desde aquí podría crear uno nuevo. Aquí podría colocar 60, aquí podría colocar 90 y así sucesivamente. Claro que no tienen que ser números enteros, no tiene que ser 10, 20, puede ser 25, 35, cada 15, cada 12.5. En este caso, bueno, el incremento en sí siempre va a ser con un número entero, pero va a ser 35, 25. No se podría colocar un número diferente, ¿no? Ahí está. Ahora vamos a intentar colocar, vamos a crear uno nuevo. Vamos a suprimir este. Y vamos a hacer que el incremento sea 12.5. Ahí está, ¿no? El incremento va a ser 12.5 y vamos a ver qué tal sale. 0, 12. De manera directa ya me enfoca a 12. Entre 12 y 13. Ahí se hace esa diferencia. No hay mucha precisión. Entonces preferiría trabajar con 25, 35 o con un ángulo entero, ¿no? Cada 10, cada 20, cada 30. Eso ya véanlo ustedes a su criterio. Es práctico, yo lo he utilizado bastante, pero también hay una forma de hacerlo de manera isométrica que justamente sería esto. Y esto lo vamos a ver más adelante, que es el dibujo isométrico. Este elemento lo pueden utilizar para cualquier otro tipo de perspectiva. No siempre puede ser isométrica. Existen varias con diferentes tipos de ángulo. Luego lo que tengo aquí es el rastreo de referencias objetos. ¿Cómo sirve este elemento? Bueno, sirve de la siguiente manera. Voy a activar esto para hacer un cuadrado o un rectángulo y voy a activar esto más. Al hacer eso, ¿qué me va a pasar? Yo quiero hacer un cuadrado, no tengo las dimensiones, lo voy a hacer tal cual a mano alzada. Primer punto, segundo punto, tercer punto. Y ahora, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago coincidir? Como pueden ver, se ha hecho una línea de color verde. Ahí está, lo voy a colocar y automáticamente se va a generar una línea segmentada que me va a dar esa referencia para poder hacer que el elemento pueda cesarse. Es mucho más sencillo y práctico hacerlo de esa manera. Y no solamente hace eso, me permite tener alguna referencia en este punto, ¿no? Ahí está. Es lo que hace, genera referencias para poder trabajar. Aquí ya los entrea de manera automática y puedo trabajar de esta manera. Aquí tengo la referencia, entonces lo voy a tener de esta manera. Ahí está. Es relativamente práctico esta opción de referencias objetos. Yo lo utilicé bastante porque en algún momento requiero este tipo de dato no lo tuviera y esta referencia me permite hacer una línea recta bastante perfecta o utilizar para puntos medios o puntos finales. Es un elemento bastante práctico. Luego, ¿qué tenemos aquí? Tenemos grosor de línea y tenemos esta opción. Esto lo voy a eliminar. Y esto también. Por ejemplo, aquí tengo dos elementos que están por demás para mi barra de tareas. Ingreso aquí a la opción de personalización y pueden apreciar, por ejemplo, que el CCP dinámico y referencias a objetos 3D, claro que me sirven, son herramientas útiles, pero no por el momento para la parte 2D. Así que yo los voy a descliquear y automáticamente estos dos elementos van a desaparecer. Miren, selecciono y desaparece. Quiero que vuelvan a aparecer, con otro clic vuelven a incorporarse. Aquí solamente utilicen las referencias o bueno, las tareas o comando de tareas necesarias para poder trabajar.
¿Es necesario tener esto? Sí, necesario tener esto, esto y esto y esto también. El grosor de línea es un elemento opcional, pero sí también es importante tomarlo en cuenta. El elemento de grosor de línea lo que hace es lo siguiente. Voy a entrar a propiedades de capa, voy a modificar esta capa. Más adelante vamos a ver a detalle en qué consiste el manejo de esto. Y voy a colocar un grosor, en este caso un grosor bastante grande, 0,6. Entonces selecciono este elemento y voy a utilizar esta capa, ¿no? A simple vista pareciera que no hubiera habido un cambio, pero si yo activo esto, automáticamente pueden ver que todos los trazados tienen ese grosor de capa de 0,6. ¿Dónde se aprecia esto mucho mejor? Cuando nosotros hacemos, en este caso, eh, lo vamos a imprimir el plano o lo volvemos en PDF, en este caso en AutoCAD, y este elemento se va a notar más. Si yo no lo tengo activo este elemento, que es el grosor de línea, puede trabajar como un elemento por defecto, pero la capa ya va a estar configurada con el grosor designado. Para verificar, no está mal que lo tomen en cuenta. Si lo tienen activo todo el tiempo, pueden apreciar que se ve bastante raro. En el plano, cuando ustedes lo hagan, pues no va a tener ese efecto, mientras que cuando trabajamos aquí sí tiende a ser un poco extraño, se puede decir, al trabajar. ¿Hasta aquí alguna duda, consulta que tengan respecto a esta parte? Perdón, justo en eso último, en la parte del grosor, o sea, se utiliza una capa, el grosor es para X cantidad de elementos que selecciono y si utilizo esa opción de abajo es para todos los elementos que tengo, ¿o cómo? Mm, Exactamente sí. Si tuviéramos, por ejemplo, más capas en este elemento, cada capa tendría un grosor diferente. Entonces, este elemento me permite visualizar todos los grosores de todas las capas que se están utilizando en el dibujo. En eso consiste esta opción de grosor de capa. Nosotros no lo podemos apreciar ahora porque no está activo, pero si yo lo activara, como en este caso y como solo tengo una capa, toda la capa que esté activa en mi barra de propiedades de capa se van a configurar y es por eso que todos estos elementos se han cambiado de grosor de capa porque justamente yo modifiqué el grosor que tenía este elemento. Era por defecto 0, ahorita era por defecto 0, pero en este caso es 0,6. Si yo modificara, por ejemplo, al por defecto, volverían a ser normales. Pero si yo nuevamente lo cambio, perdón, esto no, nuevamente lo cambio, por ejemplo a 0,3, todos los elementos de capa que he utilizado con ese grosor se van a notar con ese grosor que estoy configurando en este caso. Si tuviéramos muchas más capas, te darías cuenta y trabajando con diferentes grosores, podrías tú notar la diferencia de una capa con la otra. Claro que no siempre vamos a trabajar con un tipo de línea continuo. En algún momento vamos a trabajar con una línea segmentada, con una línea de centro, y eso obviamente ya cambia la forma, pero el grosor en este caso se va a notar. Y si tú lo quieres ver constantemente de esta forma, puedes activar este comando de grosor de línea. Pero si lo quieres ver normal, lo desactivas y se va a ver de esta manera. Y nuevamente recalco, esto se va a visualizar o se va a reflejar cuando nosotros convirtamos este documento en un elemento PDF. Cuando en este caso se va a respetar el grosor que se ha asignado de cada capa. ¿Me entendiste o tuviste alguna complicación? Sí, le entendí. Y en caso de que solo quisiese cambiarle el grosor a un solo elemento, lo cambio así seleccionando exclusivamente ese, ¿no? Exactamente. Ahorita como solo tengo una capa, por eso todo se ha configurado y todo lo que he hecho ahorita es solamente con esa capa. Si hubiera tenido dos capas, por ejemplo, supongamos, a ver, vamos a crear una nueva capa. Vamos a colocar una capa 1 y vamos a darle diferente grosor. Vamos a colocar tal vez el más grueso, ¿no? Y voy a hacer que este elemento tenga esa capa. Selecciono todo esto y voy a colocar 1, ¿no? Puedes ver que en este caso este trazado está con esta capa. Si yo activo el grosor de capa,
Todos los elementos, en este caso este es de 0.3 su grosor y este elemento es de 0.7, por eso se ve mucho más resaltado este de este. Pero sí se puede hacer de esa manera. Puedes tener más capas, modificar los diferentes tipos de grosores y así vas a notar la diferencia en este caso de un trazado con otro. Eso es lo que permite hacer la capa, que tu dibujo tenga mucho más detalle al momento de trabajar. Ahora sí está claro esta parte. Sí, gracias. Sí, es importante aclarar esto y gracias por tu participación, ya que todos tenemos siempre alguna duda o incertidumbre. Me gusta que ustedes puedan hablar y puedan en este caso expresarse para tener claro este tipo de elementos, eh, bueno, tal vez alguna duda que tengan, que esté aclarado de la manera correcta para que no se queden con incertidumbre, ¿no? Eso es algo importante a recalcar. Muy bien, hemos acabado esta parte. Voy a hacer directamente la presentación. Vamos a hacer el día de mañana estos trabajos, la pieza 2, la señalización y vamos a hacer esto. Un momento, esto. Parecerá sencillo, pero tiene una ciencia bastante interesante tomando en cuenta que tiene ángulos. Así que vamos a trabajar esos tres elementos el día de mañana. Hoy vamos a ver un poco lo que sería el formato de papel y el cajetín. Vamos a presentar. Ahí está. Muy bien. Formato de papel. ¿Qué normativa se utiliza para el formato de papel? Bueno, la normativa ISO 216 clasifica los diferentes tipos de papel según el tamaño de hoja, creando un estándar internacional. En todos los países europeos, bueno, en este caso en Estados Unidos, se utiliza el formato letter. Pueden comunicarse en el mismo idioma, menos en lo que respecta a los formatos de papel. ¿A qué se refiere que Estados Unidos y Canadá utilizan el formato letter? ¿Alguna vez han escuchado este formato en particular? Se van a dar cuenta que lo utilizan bastante y no se han podido percatar de eso. Es el tamaño carta, ¿no? Exactamente. Es el tamaño carta o el tamaño oficio que tenemos bastante en los programas de Word, en los programas de Excel o cualquier programa que nosotros utilizamos para nuestro día a día. Y casualmente los de Estados Unidos y Canadá siguen arraigándose con eso y los planos están hechos con ese formato. Por eso es que dicen que en el método internacional y el método de Estados Unidos es un poco diferente. Incluso las unidades, nosotros trabajamos en milímetros y ellos trabajan en pulgadas, incluso en pies, ¿no? Dependiendo del tipo de relación que se tenga de un país a otro. Pero el formato de papel es un estándar que se utiliza en todo el mundo. Según la normativa, nosotros tenemos una subdivisión desde una hoja de partida sin material de descarte. La serie A, que es la serie más común, tiene una hoja a cero, que si yo recorto esta hoja, voy a dar vida en este caso a otros formatos. Pueden apreciar que me dice DIN A0 y me da estas dimensiones. Cuando colocan una letra DIN en este formato, significa que este DIN está trabajándose en las unidades de hoja con centímetros. Cuando yo vea, por ejemplo, esta hoja, si yo veo un ISO A0, este va a estar en milímetros. Esa es la diferencia cuando nosotros tenemos en AutoCAD. Van a ver algunos DIN, otros van a ver ISO y simplemente ahí te das cuenta que están utilizando una unidad de referencia diferente. Muy bien, el A0 tiene 841 por 1189. Yo lo voy a dividir y me va a generar el A1. Yo voy a dividir esto a la mitad, genera el A2, a la mitad, el A3, a la mitad, el A4 y así sucesivamente hasta el A10. Esa es la forma en la que trabaja la subdivisión. Ahora bien, con esto sabemos que la serie A tiene una subdivisión de 10 grupos, pero no solamente existe esta serie A, también existe la serie B y la serie C, que en este caso se les denominaría complementarias y a la A lo tomarían como fundamental. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, nos damos un ejemplo de que si una carta se escribe en una hoja 4,
puede introducir en un sobre C4, mientras que el sobre C4 se puede introducir en un B4. Es decir, que entre la serie A y la serie C, la serie C llega a ser un poco más grande, y entre la serie C y la serie B llega a ser un poco más grande en este caso. Aquí tenemos las dimensiones. En la serie B es de 1000 por 1414, en la serie C es de 917 a 1297, como pueden ver son relativamente grandes, y es por eso que se llaman complementarias, porque uno complementa con el otro, y a la serie A lo consideran fundamental porque es mi punto de partida de referencia para las demás series, ¿no? Eso es algo importante a tomar en cuenta. Nosotros nos vamos a enfocar mucho más en la serie A, ya que la serie A es lo que se utiliza prácticamente en nuestra vida profesional. Aquí les voy a mostrar algunos posibles usos. Digo posibles porque mayormente nos enfocamos en la área técnica, pero también tiene un uso comercial, y aunque no crean, algunas de estas series siempre se van a ver en su día a día en este caso. Empecemos primeramente con el formato A0. Es el formato más grande, se utiliza para la parte de copisterías en centros de ploteado, y se utiliza en este caso para diseño técnico. La mayoría utiliza el A0 para mostrar todo el proyecto en conjunto. Supongamos el proyecto de un edificio de 10 pisos. Yo quiero mostrar las vistas completas del edificio, y aparte quiero ver la subdivisión de cada piso. Eso lo puede ser posible solamente si coloco en un formato A0, ya que va a mostrarse mucho mejor, se va a poder apreciar todos los detalles que tiene el diseño. Para la parte comercial tiene un formato para carteles, pero también tiene una correlación con este tipo de dimensiones, pero también es un uso práctico. Ahí pueden ver el póster A0, y aquí tenemos un elemento donde están todos las referencias del proyecto colocadas en un solo plano, y esto mayormente siempre tiene en una hoja A0. Luego el formato A1, que es de un elemento de gran tamaño, también se utiliza para el diseño técnico, principalmente cuando un proyecto se subdivide. Nuevamente retomando el ejemplo del edificio, tenemos el edificio general. La hoja 1 incluiría, por ejemplo, el primer piso, sus diferentes tipos de diseño que tiene o instalaciones que llegarían a tener. Para la parte técnica se utilizan cartografías, carteles, pósters y otros materiales publicitarios. El A2 es mayormente para igual diseño técnico, pero para la parte comercial es mayormente para calendarios, carteles y mayormente para papel fotográfico o impresión fotográfica. Si ustedes van a ver alguna galería de arte, tienen este formato las fotografías que se toman a nivel profesional. El A3 y el A4 son los cortes más comunes y los que nosotros podemos hacerlo en nuestra impresora. Sí tiene un uso técnico, mayormente de aprendizaje. Por ejemplo, yo sí en la universidad hacía con A3 o con A4, porque es lo más común. Para la parte comercial se utiliza bastante para fotografías, revistas, carteles y diplomas. También en este caso para folletos, ¿no? Esos folletos que están plegados tienen este formato de A3 a 4. Ahí tenemos un ejemplo. Mayormente se utilizaba en la universidad. Sí se utiliza también para un elemento profesional, pero el diseño tiene que ser individual, tal vez el diseño de una pieza mecánica, y se tenga que entregar a un encargado para que lo haga el diseño. En una A3 es más que suficiente para colocarlo. Aquí tenemos un póster que también podría ser en un formato A3 o A4. El A5 mayormente es para bloc de notas. Han debido darse cuenta los libros empastados que se tiene, pues tienen este formato de papel. Ahí lo pueden ver, este es un ejemplo. La mayoría de los libros de este tamaño pues son en formato A5. En A6, mayormente postales que se utiliza para poder viajar. Ahí pueden ver, postales de viaje. Ya es un uso netamente comercial.
El A7 también llega a ser un formato netamente comercial, como para horarios de un curso o tarjetas de felicitación. El A8 ya se utilizaría principalmente para tarjetas de visita y tarjetas de fidelidad, que normalmente tienen un formato similar, en este caso, pero son cartas de presentación. Las cartas de presentación que en algún momento nosotros como empresa podríamos dar a un cliente para que se contacte con nosotros, ¿no? Es una forma de representación y está establecido con el formato A8. Bueno, ¿alguna duda que tengas respecto a esta parte del formato de papel? ¿Está todo claro? Muy bien. El cajetín, ¿por qué les estoy mostrando esto? Y van a ver por qué. El cajetín en sí también es un elemento normalizado, está normalizado por la normativa ISO y es un rectángulo donde se colocan los datos. Parece sencillo, pero sí tiene su ciencia. El cajetín es un espacio situado en márgenes de plano de un mapa que se indica el nombre del documento y algunas referencias básicas. Los márgenes. Los márgenes, según la normativa UNE 026, tienen en formatos pequeños de la 4, margen de 5 milímetros, se refiere al margen exterior, y en los formatos mayores de 10. Si el dibujo va a archivarse sobre un espacio que permite un grapado, se coloca 20 o 25. Eso es por normativa, pero nunca, de los nunca, engrampen un plano. Colóquenlo en un sobre y archívenlo. He visto muchas situaciones, incluso cuando yo hice alguna vez mantenimiento de un caldero industrial en Chapare, de una empresa de lácteos Bol, el encargado tenía sus planos de referencia para hacer el mantenimiento engrampados. ¿Qué pasó? Con el tiempo, tanto utilizar ese plano, se desapareció. Se perdió el plano de construcción, el plano de fabricación y también el plano de proceso. Y ellos necesitaban eso. Así que tuvimos que hacer relevamiento de datos, tuvimos que ver qué equipo se utilizó, hacer como si estuviéramos haciendo de nuevo un caldero, y también teníamos que verificar en qué procesos estaba involucrado esto. Suele pasar, he visto muchas situaciones, pero no se recomienda hacer esto. Si vamos a ser profesionales, no necesitamos engrampar, lo colocamos en un sobre y lo guardamos para posteriormente ellos sepan qué hacer. No solamente por ahorrar algunos pesos, tenemos que hacer este tipo de cosas. Los cajetines pueden ser básicos, como en el caso de en un instituto técnico o una universidad, podemos tener los datos básicos para poder presentar un proyecto, ¿no? Es lo más normal del mundo. Pero, ¿qué pasaría en un cajetín profesional? Bueno, el cajetín profesional ya tiene muchos más elementos. Primero, te indica el nombre del proyecto. Segundo, el código que tiene dicho proyecto. Tercero, te indica qué tipo de plano o título de plano que se está trabajando, quiénes los están dibujando, quién lo está revisando y quién lo está probando, la fecha de iniciación para poder trabajar y aquí algunos elementos de referencia para el equipo. El mayor error que he visto a presentar un plano, y me han hecho esa pregunta inocente cuando empecé a dar esta capacitación, hace 2 años o 3 años. Una persona me preguntó, ingeniero, yo quiero colocar una imagen para mi plano, el logo de mi empresa, a mi plano. ¿Cómo lo hago? Yo le expliqué cómo hacerlo. No es complicado hacerlo. El problema es que no se tiene que hacer de esa manera. Es importante aclarar este punto. Todo lo que está en su plano está hecho en formato DWG. Lo único externo que tal vez podríamos tomar en cuenta dentro de nuestro plano son las tablas que podemos importar a partir de Excel. Pero todo tiene que estar hecho en formato DWG, hasta el logo de tu empresa y el logo de la empresa que vas a hacer el servicio. Por eso es que aquí
este logo y este logo están hechos en AutoCAD, porque eso es lo que corresponde hacer, eso es lo que nosotros tenemos que hacer de manera profesional. Si no lo hacen de esa manera, pues cualquier persona pensaría que estás iniciando de manera reciente en diseño de planos. Cualquier persona. Yo antes de cometer ese error, cuando empecé a ser cadista, ellos me enfatizaron claramente que yo tenía que hacer mis logos por mi cuenta. Y yo tenía que agarrar el logo, tratar de utilizar, bueno, agarrar la imagen, copiar en este caso las líneas que trabajan para el logo, escribir en este caso, utilizar sombreados que corresponden, escalarlo para reducir el tamaño y colocarlo como lo ven aquí. Eso es lo que se hizo y eso es lo que se tiene que hacer al momento de trabajar en un cajetín. Por eso también está esto como una presentación, no solamente para ver qué normativas lo validan, sino que ese es el protocolo correcto que se tiene que tomar en cuenta para presentar un plano, tal cual. Así que si ustedes son independientes y están empezando a hacer planos de diseño eléctricos, mecánicos, civil, arquitectónico, lo que ustedes quieran, todos, absolutamente todos los logos que involucren tanto a la empresa, tu empresa o la empresa donde vas a hacer servicio, hazlo en formato de WG. Es mucho más profesional, es mucho más formal y realmente refleja que tú eres una persona que ya tiene tiempo trabajando en el medio. Porque la mayoría hace el camino fácil, que es colocar un formato JPG, un PNG y se ve bien, pero no es lo adecuado. Se tiene que hacer de esta manera. Espero que esa parte esté claro. Esto es un cajetín básico de normativa ISO. Pensaba hacerlo, pero voy a utilizar otro cajetín de referencia para hacerlo. Las dimensiones del cajetín varían en función a la orientación. ¿A qué me refiero? Este es el cajetín en una disposición horizontal. Ahí pueden ver el espacio de 20 y 5. Quiere decir que esto es una hoja A4 o A3. Y 185 es el tamaño del cajetín. Esta es la orientación más común y más utilizada para poder presentar planos. Y tenemos esta, que es la vertical. En la vertical es cierto, yo no utilizo mucho, pero sí también es válido para, mayormente esto utilizo para mandar a hacer alguna pieza o algún equipo con un encargado o una metalmecánica o un elemento de fundición para que ellos lo puedan leer y pues de fácil impresión, mayormente en una hoja 3 a 4. No lo vas a ver en un A1 o A2 en este tipo de inclinación. La verdad, no. Simplemente en A3 y en A4 puedes apreciar este tipo de inclinación. Más que todo, se utiliza el formato horizontal. Bueno, ¿alguna duda? ¿Consultas de esta parte? ¿Está claro todo lo que se les ha mostrado? Muy bien. Lo que hemos visto ha sido una presentación sencilla, pero importante. Tenemos que conocer todos los elementos que involucran hacer un plano tal cual. Sabemos que existen formatos diferentes, no solamente la serie A. Sabemos cómo se realiza la subdivisión. Sabemos qué aplicaciones podrían tener. Sabemos qué es lo que se tiene que hacer en un cajetín y qué no se tiene que hacer en un cajetín. Vamos a hacer un diseño de un cajetín más adelante y con eso vamos a utilizar hacer un diseño 2D para posteriormente escalarlo y presentar tal cual ese plano. Por eso es que se está enfatizando estos temas. También más adelante vamos a ver lo que sería la parte de escalas y la parte de vistas, que también tiene una normativa y se va a dar cuenta que existe dos tipos de formas de visualización, en este caso de generar las vistas. Y eso también es importante diferenciarlo y tomarlo en cuenta para trabajar. Hasta aquí, ¿alguna duda o consulta que tengan? Muy bien, si no hay ninguna consulta, el día de mañana continuamos con la capacitación. Tengan muy buenas noches
Gracias nuevamente por su tiempo y por favor tomen en cuenta estas recomendaciones. Hay algunas cosas que les voy a ir mostrando un poco lo que implica ser un cadista. El día de mañana les voy a mostrar un documento en donde les explica efectivamente cómo es el proceso que hace un cadista, en qué consisten estos planos as built, por qué se llaman así, etcétera. Así que nos vemos el día de mañana. Nuevamente gracias por su tiempo y tengan muy buenas Inge, noches. ¿Sí? se refiere a acotar, ¿no ve? ¿Cuál? Es otro. Ese de carista es ese de acotar, ese se refiere a otro, es. No, cadista es tal cual el puesto de trabajo de las personas que hacen los planos. A eso se llaman cadistas. Son los encargados de hacer los planos de cualquier tipo y en cualquier tipo de área, ¿no? A eso se le llama cadistas. Acotar, eso obviamente eso nada que ver, ¿no? Eso quiero que entiendas. Yo te voy a mostrar el día de mañana en qué consiste ser un cadista y qué hace realmente un cadista al momento de trabajar en un proyecto mucho más formal. Así que eso lo vamos a ver el día de mañana con calma, pero no se adelanten en este caso. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, si no hay ninguna pregunta, nuevamente agradecerles por su tiempo y tengan muy buenas noches. Hasta luego.